Bienvenidos al segundo episodio de esta serie, Entre la fragilidad humana y la fortaleza del alma, el nacimiento de El Evangelio según el Espiritismo. En la primera parte, conocimos las pruebas, la salud quebrantada y las inspiraciones espirituales que acompañaron a Kardec en 1863. Ahora, en este segundo capítulo, profundizaremos en la estructura pedagógica que él aplicó al Evangelio según el Espiritismo, descubriendo cómo organizó sus enseñanzas para que fueran claras, universales y aplicables a la vida cotidiana. Acompáñame en este recorrido para entender cómo una obra nacida en la fragilidad se convirtió en una guía inmortal para la humanidad. Kardec enseñó que muchos pasajes del Evangelio y de la Biblia parecen irracionales solo por falta de una llave de interpretación, y añadió: esa llave está completa en el Espiritismo, porque ilumina el verdadero sentido de las palabras de Cristo, reconciliando la fe con la razón y mostrando que ambas caminan juntas hacia la verdad. Kardec enseñó que los evangelios contienen 5 materias: los actos ordinarios de la vida de Cristo, los milagros, las profecías, las palabras que sirvieron para establecer dogmas y la enseñanza moral. Las 4 primeras han sido siempre objeto de controversias y disputas, pero la quinta, la enseñanza moral, ha permanecido pura, inatacable, reconocida incluso por los incrédulos como un código divino. Y es allí donde se centra el Evangelio según el Espiritismo, en la moral de Cristo como terreno universal, el estandarte bajo el cual todos pueden encontrarse, más allá de credos y dogmas. Hacemos aquí un paréntesis para rendir homenaje a Lipio González Hernández, quien con esfuerzo incansable imprimió y distribuyó cientos de miles de ejemplares de El Evangelio según el Espiritismo a lo largo y ancho de América. Gracias a su dedicación, esta obra iluminó innumerables hogares y corazones, llevando consuelo, esperanza y enseñanza a quienes más lo necesitaban. Nuestra gratitud se eleva hacia su espíritu, reconociendo en él a un servidor fiel del Cristo y a un sembrador incansable de la buena nueva. En la Revista Espírita de noviembre de 1865, Kardec explicó que además de algunos agregados, las principales modificaciones en la obra consistían en una clasificación más metódica, clara y cómoda de las materias para facilitar la lectura y las consultas. Ese detalle revela al Kardec educador siempre preocupado por la claridad y la utilidad práctica. Este esfuerzo pedagógico de Kardec, que dio a la obra su forma definitiva, continúa siendo objeto de estudio y admiración. El conferencista y divulgador brasileño Saulo César, en un programa transmitido por FEB-TV, realizó un magnífico análisis de esta estructura, mostrando cómo el codificador organizó el Evangelio con método claro y progresivo en 28 capítulos para guiar al lector desde las bases hasta la plenitud moral. Siguiendo esa visión, pasemos ahora a considerar la estructura pedagógica de la edición definitiva que discutiremos a continuación. Kardec explicó que no siguió un orden cronológico en la disposición de los textos, pues hubiera sido imposible y sin verdadera ventaja. En su lugar, agrupó las máximas metódicamente según su naturaleza, de manera que unas se dedujeran de las otras, formando un camino claro y progresivo. El propósito no era repetir el orden material de capítulos y versículos, sino poner la enseñanza al alcance de todos, aclarando los pasajes oscuros y desarrollando sus consecuencias morales, para hacerlas aplicables a las diferentes circunstancias de la vida. Así, con la ayuda de los buenos espíritus, el Evangelio según el Espiritismo no buscó exactar milagros ni dogmas, sino la moralidad cristiana erigida en código vivo y universal para la transformación del corazón humano. Los primeros 4 capítulos del Evangelio según el Espiritismo son la clave para entender el resto de la obra.
En ellos se encuentra la llave interpretativa de la que hablaba Kardec en la introducción, esa llave que abre el verdadero sentido de los textos sagrados, mostrando su coherencia con la razón y su aplicación práctica a la vida. El capítulo 1, Yo no he venido a destruir la ley, establece la continuidad entre la ley de Dios, la enseñanza de los profetas y la moral de Cristo, proclamando que el espiritismo es obra presidida por Jesús mismo. El capítulo 2, Mi reino no es de este mundo, revela la naturaleza espiritual del destino humano y orienta hacia la vida futura como meta esencial. El capítulo 3, Hay muchas moradas en la casa de mi Padre, abre la visión del universo infinito y de los mundos habitados, mostrando el progreso como ley universal. Y el capítulo 4, Nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo, presenta la reencarnación como fundamento indispensable de la justicia divina y de la evolución del alma. Estas 4 bases son la llave maestra que permite comprender el resto de los capítulos. Sin ellas, las máximas morales de Cristo podían parecer solo bellas palabras. Con ellas, se revelan como ley universal, racional y eterna, aplicable a todas las épocas y a todos los hombres. Así, Kardec cumplió su objetivo: dar al mundo un evangelio explicado por los espíritus, iluminado por la razón y abierto a la vida práctica, para que cada corazón lo use como guía en su propio camino de transformación. Jesús proclama las bienaventuranzas como meta suprema de la vida espiritual. Y en el Libro de los Espíritus, a la pregunta 170, ¿en qué se transforma el espíritu después de su última encarnación?, la respuesta es clara: en un espíritu bienaventurado. Es un espíritu puro. Ser bienaventurado es, pues, la meta de todo espíritu, el fin del ciclo de reencarnaciones, la victoria del alma que ha hecho de las bienaventuranzas su realidad eterna. Aquí hacemos un alto para rendir homenaje a Francisco Cándido Xavier, quien fuera la mayor antena psíquica del siglo XX y un servidor incansable de la causa espírita. Fue también el gran proponente y divulgador del culto del Evangelio en el hogar, una reunión sencilla y luminosa, en la que la familia, reunida alrededor de la mesa, lee y comenta un pasaje del Evangelio según el Espiritismo, abriendo así las puertas de su hogar a la presencia del Cristo. Nuestra reverencia y gratitud se elevan a su espíritu, pues supo sembrar en millones de corazones el hábito bendito de vivir el Evangelio en la intimidad del hogar. En la arquitectura espiritual de El Evangelio según el Espiritismo, los capítulos del 5 al 17 forman un bloque esencial: la redención individual. Este proceso se organiza en 2 movimientos claros. Primero, de los capítulos 5 al 10, se nos muestra la perspectiva y finalidad de la redención. Y luego, de los capítulos 11 al 17, se nos enseña el proceso para alcanzarla. En ellos resuenan las bienaventuranzas y las máximas de Cristo. Bienaventurados los afligidos, el Cristo consolador. Bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados los de corazón puro. Bienaventurados los mansos. Bienaventurados los misericordiosos. Y a partir de allí, la guía práctica: amar al prójimo, amar a los enemigos, honrar a los padres, practicar la caridad, renunciar a las riquezas como ídolo y aspirar a la perfección. Este conjunto, bajo el rótulo de redención individual, constituye el camino íntimo del alma, desde el consuelo de las bienaventuranzas hasta la exigencia suprema de sed perfectos. Tras la redención individual, el Evangelio según el Espiritismo nos conduce al segundo gran bloque, la redención colectiva, que abarca los capítulos desde el 18 al 26. En repetidas comunicaciones, los espíritus advirtieron a Kardec del fin social de esta obra. No era solo consuelo personal, sino regeneración colectiva, familias, pueblos y naciones bajo la moral de Cristo.
Estos capítulos muestran que el Evangelio es también ley social y destino común, preparando el advenimiento de un mundo renovado. Entonces llega la redención final. Este bloque culmina la obra con la reunión del hombre con Dios. El capítulo 27 enseña el poder de la oración como puente entre la criatura y el Creador. El capítulo 28 ofrece oraciones espíritas sencillas y universales, mostrando que la plegaria sincera es el camino de la unión definitiva con lo divino. Así concluye nuestro segundo recorrido por la gestación y la arquitectura espiritual de El Evangelio según el Espiritismo. Hemos visto cómo, entre pruebas y luz, Allan Kardec dio forma metódica y clara a una obra destinada a iluminar los corazones y las inteligencias de todos los tiempos. La segunda parte se cierra aquí, como un puente tendido entre la historia y la esencia, entre la fragilidad humana que dio origen a la obra y la fortaleza de la razón y la fe que la sostienen. En el próximo y último episodio nos adentraremos en el núcleo vivo de este mensaje inmortal, la moral eterna de Jesús, esclarecida por la luz del Espíritu de verdad. Allí descubriremos que el amor es la clave suprema, que el orgullo y el egoísmo son las raíces del mal, y que la humildad y la caridad son el remedio para todo corazón que busca ascender. Acompáñanos en la tercera y última parte de este viaje para que el Evangelio deje de ser solo palabra y se convierta en experiencia viva que transforma y eleva el alma.